mucha crisis, Señor. Tú conoces, Padre Santo, los corazones, Dios. Albertina Escalante es la que está orando. Y te pedimos, Padre Santo, que tú seas el Dios que tienes esa mirada a tu pueblo, Padre. Te pedimos, Dios, que des fortaleza a todas las personas que estén sufriendo. Dale soporte, Señor, en esta vida, en este tiempo de pandemia, Padre Santo. También te pedimos por todas las personas del área de salud, Señor, los policías, todos aquellos que están involucrados en este tiempo de crisis, Padre Santo. Así también te pido, Señor, que tú seas el dueño de todo y limpies con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor, sánalas. Tú eres el Dios Todopoderoso y confiamos, Padre, en que tú estás con nosotros en todo tiempo, en medio de toda esta situación. Suple las necesidades de todos aquellos que necesitan el pan de cada día. También, Señor, dales ese consuelo a las personas que han perdido a sus familias. Así también, Señor, paz a los que están sufriendo en los hospitales, Señor. Dales fortaleza, tócalos con tu mano sanadora, Señor. Tú eres el Dios de milagros, Padre Santo. Confiamos, Señor, que este tiempo de aprendizaje nos aumente nuestro servicio en el caminar tuyo, Señor. Ayúdanos a ser manos, pies tuyos y ser instrumentos de paz, instrumentos de luz en esta tierra, Señor. Dirígenos, Señor, toca nuestra mente, corazón y todo nuestro ser. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, pastor. Entonces, usted pueda iniciar esta nueva sesión y con todo vamos a estar muy atentos y tendremos también un estadio para preguntas, ¿no? Entonces, sí. Pastor Jorge, adelante. Bien, sí, buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Hoy es nuestra tercera sesión de este curso que le hemos llamado, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia vamos a reflexionar acerca de la historia, la importancia del movimiento metodista, su vigencia para hoy, y vamos a revisar en este tiempo de pandemia algunos temas, ¿no?, que son importantes conocerlos como metodistas, pero también vamos a aprovechar para ver qué está pasando en nuestras comunidades, qué está haciendo la iglesia con respecto a este tiempo de la pandemia, ¿no? Quiero agradecer a los siguientes hermanos que ya han escrito, han mandado sus respuestas y muy interesantes. Son la hermana Eliud Zamorano de México, Abigail Arredondo de México, Cesario Martínez de México, Hilda González de México, Esperanza Castro de Perú, Ramiro de la Serna, Bolivia, y nuestra hermana Albertina Escalante de Perú. He conversado con el pastor Martín y les he dicho que sería bueno que al término de este curso pueda dar una diploma de participación a los que han participado, han enviado sus aportes, porque hemos abierto una carpeta y todo lo que los que están escribiendo lo vamos a tener en un archivo ahí en la Iglesia Metodista del INSE. También quiero decirles como una cuestión de introducción que revisando algunos escritos de Wesley en el siglo XVIII, encontré que en un libro que se llama, bueno, está en inglés, ¿no? Primitive Physics, espero que así se pronuncie, él escribe en los ítems 174, 175 de su extenso libro sobre este tema de medicina natural, escribe cómo prever la plaga y además cómo curar la plaga. Y estamos hablando del siglo XVIII. Dice que ya Wesley, dentro de sus tantas inquietudes
y tantas cosas que él hacía, no descuidó este tema de ver cómo la plaga, la pandemia, pudiera ser controlada y curada. Entonces, me parece que es interesante que nosotros hoy también, como metodistas del siglo XXI, y que estamos insertados en un tema de pandemia, comencemos a buscar, como ya lo hemos visto no hace mucho, que hay una serie de remedios naturales que se están poniendo en práctica y real están sanando, están aliviando a muchas personas. Y no es cosas del otro mundo. Son medicamentos también que ahora ya se descubrió que no es el problema de una neumonía o pleuresía, sino es un problema de trombosis pulmonar. Y eso se controla con anticoagulantes, ¿no? Y eso está ayudando mucho. Pero, hermanos, poco a poco se están descubriendo nuevas cosas, y eso es lo que como metodistas estamos tratando de estar atentos, ¿no? Alertas, nos estamos pasando la voz. He visto en los aportes que han enviado los hermanos cómo la iglesia metodista en México, en Perú, en Bolivia, están haciendo una serie de acciones, ¿no? De prevención, de ayuda, de conexión, de contacto, llamar por teléfono. Es decir, se está haciendo toda una tarea pastoral en medio de esta pandemia. Entonces, yo quería decir esto como introducción, de ver que, gracias a Dios, este curso nos está ayudando a ponernos al día, a contactarnos, pero también conocer qué está pasando en otros lugares, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios este espacio. Bueno, sé que todos ustedes están recibiendo a través de nuestra hermana Ani los PowerPoint completos de la clase. Y yo le estaba diciendo al pastor Martín que la hora y media que tenemos se nos hace corto porque queremos que intervengan los hermanos, queremos hacer preguntas, y bueno, se nos va rápido el tiempo. Entonces yo voy a hacer una especie de resumen, y yo quisiera focalizar dos aspectos muy importantes sobre este tema del metodismo, ¿no? Uno es hablar acerca de la conversión de John Wesley, y el otro es su pasión evangelizadora que él tenía. Y si nos alcanza el tiempo, podemos ver el tema del por qué Wesley dijo, ¿no? El mundo es mi parroquia, y que tiene que ver con nosotros eso. Y terminar también con el aporte que la Iglesia Metodista está haciendo a la educación, ¿no? Entonces, esos 4 temas quisiera verlos ahora, y ya le he dejado al pastor las preguntas para que ustedes puedan responder, y bueno, como lo están haciendo otros hermanos, poderlo tener como un aporte, ¿no? Y si se puede publicar en algún momento, ya eso depende de la iglesia de Lince, se podría publicar y se podría difundir, ¿no? Acerca de lo que estamos haciendo los metodistas en este tiempo de pandemia. Bueno, vamos a empezar entonces este primer punto que tiene que ver con la, vamos a buscarlo acá, con el tema de la conversión de John Wesley, ¿no? Ahí tenemos, y vamos a ver rápidamente este tema, porque es un tema bastante ya conocido, bastante, diríamos, estudiado, pero es importante mirar este tema porque es a partir de esta experiencia, ¿no?, que se produce el gran movimiento, yo diría, la motivación de Wesley de mirar su espiritualidad más allá de su persona, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver cómo esta experiencia de John Wesley y Carlos Wesley fue muy importante. Ahora, es interesante en este proceso saber que quien tuvo la primera experiencia de su conversión fue Carlos.
sí, unos 8 días antes, Carlos Wesley tuvo esta experiencia de su conversión y luego lo va a hacer Wesley. Pero hay que ver, hay que ver que el antecedente, ¿no es cierto?, de por qué se llega a ese tema del 24 de mayo, no es porque así de pronto se le ocurrió o de pronto apareció, no, ya desde 1728, cuando él fue ordenado, él participaba en un grupo llamado el Club Santo, y este grupo un poco tenía el interés de prepararse en las cosas del Señor, estudiar la Biblia, ¿no es cierto?, conocer un poco más de la espiritualidad, pero tenían algo adicional a cualquier otro grupo. Ellos se turnaban para visitar cárceles, visitar lugares donde había gente enferma, eh, recolectaban alimentos, recolectaban ayuda y salían, ¿no?, a hablarles del Señor, pero también hacían una especie de labor social. Entonces, esto estamos hablando más o menos por el año 1730, un poco antes de esa conversión. Entonces, esta situación, de alguna manera, más lo que vimos, la educación en su casa, a través de Susana Wesley, que le inyectó, le infundió, ¿no?, cierto interés por las cosas de Dios, y este tema del Club Santo, son elementos previos a preparar un poco la situación espiritual de Wesley, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que en algún momento él, digamos, en 1735, recibieron una invitación de ir a Georgia, que era una de las colonias inglesas en los Estados Unidos, para administrar, para estar ahí, esta colonia, y él viajó con su hermano Carlos. Importante también, yo diría un tercer elemento que va a favorecer la conversión de John Wesley, es que se dice que en el transcurso de la navegación se produjo una tormenta, y esta tormenta amenazaba hundir el barco, y entonces le entró miedo a John y a Charles sobre que de repente no llegarían a tierra firme, se hundirían. Pero es ahí esta experiencia interesante, que venga un grupo de hermanos moravos que en lugar de estar tristes, preocupados, aterrorizados, estaban cantando, felices, una cantidad de himnos, y ellos se sentían gozosos. Y eso les sorprendió a John y a Carlos ver eso. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo es posible? Entonces, estas experiencias son previas, ¿no?, a lo que va a pasar en mayo. Es ahí donde él, cuando llega a Georgia, tiene una frustración, porque él no ha podido convertir a nadie, no ha podido hacer muchas cosas, ha tenido problemas en Georgia y decide regresar con su hermano a Londres, frustrado porque él se creía que estaba en la capacidad de poder ayudar, pero sentía un vacío, sentía que algo le estaba faltando, por más que él conocía quién era Dios, tenía estudios eruditos sobre teología, era un gran estudiante, sentía que en su interior algo estaba faltando, algo, ¿no? Entonces es ahí donde, con la experiencia que ve ahí en la travesía con los moravos y con Sinderson, que era uno de los que estaban ahí, le dice, ¿no? Es que tú tienes que experimentar tu fe, ¿no? No es que tú pienses acerca de la fe, sino tienes que preguntarte si realmente tienes fe. Y eso le llama la atención a Wesley. ¿Cómo que tengo que preguntarme qué es la fe? ¿Cómo que tengo que preguntarme si tengo fe? Para él eso era obvio, pero claro, el tema era que él lo tenía racionalmente muy definido, muy claro. Entonces, es ahí donde esta experiencia, no sé, conocer a Señor,
que es el fundador de los Morados, y que lo ayuda a comenzar a hacerle la pregunta, ¿realmente tienes fe? ¿Realmente? Y eso a él lo va a preocupar mucho. Y después va a conocer a Pedro Buerler, y que era un ministro también morado, y también le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que le falta una experiencia de conversión. Entonces Yahweh le va recibiendo de alguna forma una influencia previa a lo que va a pasar el 24 de mayo, ¿no? Entonces, John Wesley conoció a este personaje, a Pedro Buerler, y quien era ministro muy joven, y él tenía una vida muy piadosa, creyó mucho, ¿no?, en la espiritualidad de John Wesley. Es ahí entonces donde ahora sí nos centramos en el 24 de mayo de 1738. Como le decía, 4 días antes, su hermano Carlos estaba muy grave y él se sanó. Y él le dijo que se había convertido, que había conocido al Señor y que había sentido una experiencia en su ser. Wesley se quedó sorprendido, como diciendo, ¿qué estás hablando? ¿No? ¿Qué estás diciendo? Y se quedó preocupado, ¿no? Un poquito ahí, que, ¿cómo es esto? Vio a los moravos y no tenían miedo, se fue a Georgia, no pudo hacer mucho, recordaba lo del Club Santo, pero no podía hacer más. Böhler le dice, te falta una experiencia, ¿no?, espiritual, y ahora lo de su hermano. Entonces, como que le queda en la cabeza una cuestión de decir, ¿qué me está pasando? Y bueno, y es ahí donde entonces un 24 de mayo, ¿no es cierto?, según su relato, dice, de mala gana. Y yo siempre me detengo a pensar en esto. Él no dice, bueno, fui a la iglesia, sino que de entrada dice, en la noche fui, y eso lo escribe en su diario, no lo estoy diciendo yo, lo escribe en su diario, voy a leerlo textualmente. Él dice, ¿no?, en la noche, 24 de mayo, fui de muy mala gana a una sociedad. Este era un grupo moravo, que se reunían en pequeños grupos, y ahí un líder podía predicar o podía hablar de la palabra de Dios. Y en esa calle de Ardesville, que funcionaba esta pequeña comunidad, este grupo moravo, dice, alguien estaba dando lectura al prefacio de la epístola a los romanos de Lutero. Justamente ese texto de solo por la fe el justo vivirá, es ahí donde él dice, y 1/4 para las 9 de la noche, mientras este personaje estaba describiendo cómo Dios actuaba en la vida, en el corazón de las personas a través de la fe en Cristo, aquí es donde Wesley va a decir, yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Es decir, Wesley no entendía qué estaba pasando. Para algunos sostienen de que esa era una especie de Pentecostés, como que el Espíritu Santo había venido a la vida de John Wesley. Y yo Wesley no lo entendía. Entonces él dice, yo sentí un extraño ardor. En otras palabras, fuego, ¿no?, calor en mi corazón, y sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Y tenía la seguridad de que ahora, Dios había quitado todos mis pecados y los que había hecho anteriormente, y ahora estaba libre de toda ley y de toda muerte. Esta experiencia es fundamental, ¿no? Porque es el momento donde Wesley siente en su interior esa experiencia del Espíritu de Dios obrando en su vida. Yo pienso que no estaba antes, lo ha estado, pero creo que ese 24 de mayo, al escuchar esa palabra de la introducción de Lutero, de que el justo por la fe vivirá, creo que él sintió la convicción, la seguridad de que efectivamente ahora tenía eso que Böhler le decía, te falta la experiencia, ¿no? Puedes conocer mucho de Dios, pero te falta conocer. Bueno, a partir de ahí de esta fecha,
¿no? A partir de este 24 de mayo, él también va a recordar que un día su madre Susana, cuando se estaba quemando la casa, cuando tenía 5 años y fue rescatado del fuego, su madre le dijo, ¿no?, que era un tizón arrebatado del fuego. Y Wesley lo va a recordar y va a repetir eso, ¿no? Que su madre le dijo, eres un tizón. Entonces acá estamos hablando de un elemento, fuego, calor, ¿no? Que está relacionado mucho con la experiencia de Pentecostés, ¿no? Y para algunos estudiosos señalan de que esta fue una experiencia de un Pentecostés en la vida de John Wesley, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta experiencia, las cosas cambiaron para Wesley, ¿no? ¿Qué pasó? Este impacto, este avivamiento, cambió el curso de la historia en Inglaterra, porque ahora ya no solamente él hablaba de Dios, sino que ahora ponía en práctica aquellas cosas que Dios quería que se hiciera. Entonces, este nuevo nacimiento para Wesley implica un paso trascendental en su perspectiva teológica. Ya no es una cuestión meramente académica, sino ahora es una experiencia existencial. Y ambas cosas van a ir juntas, la razón y su espiritualidad, ¿no? Y ese es el aporte de Wesley en la teología, ¿no?, que en su siglo, el siglo de la razón, y donde la iglesia estaba en una situación de una mera reflexión meramente académica, Wesley le va a agregar eso, ¿no?, de esa espiritualidad personal y que lo va a llevar, ¿no es cierto?, a hacer grandes cosas y grandes cambios, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que el primer interés de Wesley, una vez que tuvo su conversión, fue lo que él escribió en su diario. Dijo, yo quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país, ¿no? Y este es un objetivo grandioso. Entonces, de alguna manera, Wesley no se quedó en su experiencia personal, no se quedó extasiado, bueno, ya ahora yo tengo esa experiencia, sino que él quiso transformar su nación, su sociedad, dando a conocer, ¿no es cierto?, a ese Dios, pero que era un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que no se quedaba en los templos, un Dios que no estaba solamente en los libros, que no era un Dios que solamente está escrito en la Sagrada Escritura, no, que ese Dios era un Dios vivo, vivencial, que podía transformar, podía cambiar vidas, podía devolver la alegría, el gozo, la felicidad a las personas que estaban padeciendo situaciones muy difíciles y en especial, ¿no?, su interés de hacer lo que el Señor había dicho. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y este versículo, hermanos, de ama a Dios y ama a tu prójimo, que Jesús lo va a resumir en 2 mandamientos, es lo que Wesley va a asumir como una tarea, ¿no? Amar a Dios y amar a su prójimo. Pero también es cierto que para Wesley estaba claro el tema de la gran... Ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿no?, enseñándoles todo lo que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y saber que Dios estaba con cada uno de ellos. Entonces, esta experiencia de la conversión de Wesley va a llevar un poquito
a Wesley, ¿no? A dar a conocer a este Dios, un Dios real, un Dios vivencial. Vamos a ver ahora aquí una diapositiva que es acerca de la pasión evangelizadora de Wesley. Fíjense, esta pasión de Wesley no se queda en la cuestión personal, sino que él hace una opción preferencial en todo su trabajo, en todo su ministerio. Y esta opción y esta pasión está dirigida en su opción por los pobres, por los campesinos y por los mineros. Y esto podríamos decir, ¿a qué se debe, no? ¿A qué se debe? Y es que para Wesley, los que más sufrían, los que más tenían dificultades en tener un acceso a ese Dios vivo, eran estas personas, ¿no? La gente rica, la gente de la clase alta, la clase social, estaban en otra cosa, ¿no? No tenían ese interés. Pero Wesley hace que cómo llegar a estas personas que están abandonadas, que se sienten culpables, que cuando van a la iglesia lo que reciben, ustedes, pobres, están condenados, ustedes no tienen acceso a Dios. Su lenguaje en latín no lo entiende casi nadie. Entonces, eran personas que no tenían, ¿no?, acceso al verdadero conocimiento de Dios. Entonces huele que decide ir a estas personas, ¿no? A los campesinos, a los mineros, ¿no?, a los obreros, a la gente que está ahí en los bares. Él decide ir allí para hablarles de ese Dios de amor, pero que es un Dios que los va a transformar. Y una de las cosas que se toma en cuenta es que Wesley les decía a esta gente que eran marginadas, ¿no?, que no podían entrar a las catedrales, porque ¿quiénes entraban a las catedrales? Tremendas catedrales, la nobleza, la gente rica, todos estaban sentados. ¿Y dónde estaba el pueblo? Atrás, ¿no?, sentados en el suelo. ¿Y qué escuchaban? Bueno, la misa, escuchaban el sermón, muchas veces en latín, ¿no? Y bueno, y con un lenguaje muy académico, muy eclesiástico. Y bueno, entonces esa gente que iba a las catedrales, a los templos, no tenía ese acceso a conocer a ese Dios que actuaba y que los amaba a todos. Y por eso Well entonces decide, ¿no?, ir donde ellos y decirles lo siguiente, ¿no? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes, así como están, Dios les ama. Se dice que cuando esta gente comenzó a escuchar de parte de Wesley que eran hijos de Dios, hijas de Dios, que eran importantes, que bastaba con aceptarle y el Señor los amaba, que el Señor también los quería. Entonces esta gente, ¿qué hacía? Caramba, me están diciendo que Dios me ama, me están diciendo que Dios tiene interés por mí, que yo pecador puedo cambiar mi vida si me convierto, ¿no?, al Señor. Y entonces esta gente, muchas de esas personas comenzaron a escuchar el Evangelio y sintieron la transformación personal en sus vidas. Muchos dejaron de emborracharse, muchos dejaron de ser personas que andaban en los bares, muchos dejaron de robar, muchos decidieron cambiar sus vidas y comenzaron a sentir el gozo y la alegría de ser nuevas criaturas. Este es el ministerio evangelizador de Wesley, ¿no? Por eso él entonces se va a las minas, se va a Bristol, donde era una zona que había la fundación, y ahí es donde muchos pueden conocer
este mensaje de Wesley para ellos, ¿no? Entonces, Wesley comienza a predicar entonces por todos lados, ¿no? Ahora, es cierto que Wesley comienza a ir a estos lugares y ahí va a comenzar a formar los pequeños grupos, los grupos de pacto, y va a tratar de ir donde iba, dejaba un líder para que uno les hablara de Dios, los cuidara, los animara y también los ayudara si tuvieran una necesidad, ¿no? Esta era la función del pequeño grupo, del grupo de pacto, célula, como le llamamos hoy en día, ¿no? Esta era un poco esa tarea de Well. Y es así como, ¿no? Fue creciendo este grupo, fue extendiéndose por todo, digamos, la Inglaterra. Entonces llegó un momento en que Wesley comienza a predicar esto, ya no a la gente pobre, ya no a los mineros, ya no a los campesinos, sino que ahora Wesley comienza a predicar esto mismo, pero en las catedrales. Y ahí comienza a decirle a la gente, ¿no? A la nobleza, a la gente, a la alta alcurnia, tienen que volver a nacer de nuevo. Tienen que conocer, ¿no? Al Señor. Tienen que arrepentirse y tienen que experimentar, ¿no? La vida nueva. Bueno, esto para los clérigos de su tiempo, para la membresía de la iglesia anglicana, era decir, este está loco. ¿De qué nos está hablando? Si nosotros somos salvos, si nosotros creemos en Dios, ¿acaso hay alguna duda de que yo sea salvo? ¿Acaso hay alguna duda de que Dios no me ama? Entonces, tomaron como un insulto lo que Wesley les estaba diciendo, que tenían que volver a nacer de nuevo, que tenían que tener la experiencia de la salvación y que tenían que arrepentirse de sus muchos pecados que tenían. Y como era gente que tenía el poder, tenía la economía, ¿qué hacían? Explotaban, mataban a la gente, ¿no? Hacían muchas cosas en contra de todas estas personas. La gente trabajaba 12 horas, ¿no es cierto? No había los alimentos necesarios, preferían darle el heno a los caballos, ¿no? Antes que preparar paja para las viviendas. El trigo se lo daban también a los caballos y no a la gente. Entonces, de todo eso, Wesley comienza a decirles, ¿no? Tienen que volver a nacer de nuevo. Entonces, ya no a este sector, ¿no? Campesino, pobre, minero, sino también a la clase media, a la clase alta. Y entonces la reacción de los clérigos y de la gente fue inmediata. Lo expulsaron, lo echaron de la iglesia, ¿no? Casi a patadas, lo sacan a Wesley por decir estas cosas. Y es ahí donde viene esta expresión muy famosa y que yo creo que tendríamos que nosotros evaluar también qué significa para nosotros los metodistas de hoy decir, considero el mundo como mi parroquia. Quiero decir que en cualquier parte de él donde estoy, lo juzgo digno, justo, y mi deber declarar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran oír. Esta es la obra a la cual sé que Dios me ha llamado. Estas palabras son tremendas, ¿no es cierto? En una situación donde ya a Wesley le prohíben visitar los templos, usar los púlpitos. ¿Ve? Entonces fíjense cómo esta pasión evangelizadora de Wesley no se quedó en una experiencia personal, sino trascendió, ¿no? A un medio social que en ese momento necesitaba, ¿no? Escuchar, ¿no? La voz de Dios, necesitaba, más allá de los problemas, saber que había un Dios que los amaba, que podía cambiar su vida y que ese cambio generaba, ¿no? Salvación. Entonces,
para nosotros los metodistas, y especialmente los del siglo XXI, hermano, esta es nuestra herencia, ¿no? Esta es nuestra herencia. Y sigue vigente. El mundo es mi parroquia. ¿Cómo? Yo ahí le estoy dejando algunas preguntas, le estoy pidiendo también que me digan, ¿qué entendemos hoy en el siglo XXI? Decir, el mundo es mi parroquia, ¿no? Decir esto en medio de una pandemia, donde la parroquia está llena de pandemia ahora. ¿Qué hacemos con nuestra parroquia, ¿no? La aldea global está con la pandemia. La parroquia está con la pandemia. Entonces, nosotros los metodistas de hoy, ¿no? Del siglo XXI, ¿qué significará decir el mundo es mi parroquia? Bueno, eso lo estoy poniendo en una de las tareas para que ustedes me la puedan contestar, ¿no? Entonces, esta es una herencia de Weller que debemos valorar hoy en día, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir del énfasis de Weller, el establecer los pequeños grupos, permitió, ¿no es cierto?, que el metodismo se extendiera por todas partes del mundo, ¿no? Se extendiera a muchos lugares, y lo importante que muchos dicen de Weller, y lo dice un autor, Francis Gerald Henley, fue capaz Weller de sacar a muchos de las tinieblas a la luz. Cambió su vida miserable por otra vida de calidad. Hizo que la palabra se hiciera viva en las personas. Y no solamente fueron palabras, sino que también con acciones, ¿no? En las cárceles, en los sanatorios, en los bares, en las fábricas, en las minas, en el campo, ¿no? El movimiento metodista empezó a proclamar esta palabra de Dios y llevando, ¿no?, el socorro espiritual y el socorro social oportuno. Bien, entonces ahí nos quedamos un poquito con esto de que Weller fue capaz, ¿no?, de sacar a muchos de las tinieblas a la luz y a cambiar su vida miserable por otra de calidad, a partir del Evangelio. Entonces, esto es algo también que hoy en día, ¿no es cierto?, como tarea tenemos. Hoy, ¿cuántos están viviendo una vida miserable, ¿no? ¿Cuántos están en una situación difícil? ¿Cuántos están pasando enfermedades? ¿Cuántos están necesitando escuchar una voz de aliento, ¿no? Una voz, como decíamos en una clase, que Jesús dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida, ¿no? Quien viene a mí, aunque esté muerto, yo diría, aunque tenga la pandemia, aunque tenga el COVID-19, no morirá. Amén. Y eso es algo que tenemos también nosotros un poco en nuestra parroquia, en nuestra aldea global también. Entonces, a mucha gente que está desesperada, que hay gente que se quiere suicidar, ya se ha suicidado varios por este tema de la pandemia, necesitan escuchar estas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, yo le agrego, aunque tenga la pandemia, aunque tenga el coronavirus, no morirá. ¿Amén? Pero eso necesitamos decirle a las personas, ¿no?, que se cuiden, que tomen sus medicinas, ¿no es cierto? Pero también darle esta inyección. Y yo creo que acá la iglesia, y nosotros que somos la iglesia, tenemos un rol muy importante, y por eso estos medios de comunicación que estamos viendo, que las iglesias están transmitiendo la palabra de Dios a través, está ayudando a mucha gente, ¿no?, a tener esperanza, a tener alegría, a tener gozo en estos tiempos, ¿no? Entonces, seguimos, y quiero leer un poquito lo que dice Francis Gerald, un escritor, ¿no?, acerca de Weller, que él dice, ¿no? Él levantó a la iglesia establecida de sus basureros. Miren, no lo digo yo, lo dice este historiador.
los sacó de sus basureros, donde había mucha mundanalidad, había corrupción, los sacó para llevarlos a nuevos niveles de espiritualidad. Encendió a la iglesia, ¿no? Le dio un nuevo celo misionero a la iglesia, derritió el sentimiento religioso congelado, racional que había por una iglesia viva, una iglesia que experimentaba, ¿no?, ese amor de Dios, y que no eran palabras, sino que eran también con gestos. Entonces, este autor, Francis Gerald Esne, dice, Wesley cambió el clima espiritual de Inglaterra. Entonces, fíjense el gran aporte, ¿no?, de Wesley en su tiempo. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, como metodistas en este siglo XXI, ¿no?, ¿cuál es el rol que tenemos que realizar en esta parroquia, en esta aldea global a la cual vivimos, ¿no? Bueno, su espíritu evangelizador le llevó, pues, entonces a llevar el evangelio, y el movimiento metodista se extendió por todas partes del mundo, ¿no? Fíjense cuán importante sirvió, ¿no? Todo el mundo ahora conocía la palabra y se cumplía sus palabras. El mundo es mi parroquia. Entonces, podemos ver ahí ya estas experiencias que habían, ¿no? Había muchas iglesias que estaban vacías, hay iglesias que la gente no iba, y ahí también hoy en día, ¿no?, hay iglesias que están vacías. Hoy en la pandemia, por ejemplo, podemos encontrar templos como estos. No se puede entrar, está cerrado. Y ahí están las bancas, ahí están los hermosos vitrales, están los púlpitos, pero no se puede. Pero gracias a Dios tenemos estos medios virtuales que podemos nosotros, ¿no es cierto?, acercarnos a las personas. Y ahí, pues, Wesley, ¿no es cierto?, con su predicación lograba cautivar a muchas personas. Y ahí la gente iba y llenaba las catedrales vacías de su tiempo, ¿no? Entonces, decimos hoy en día nosotros con orgullo que somos los herederos de esta gran comisión, que como metodistas tenemos esta tarea, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios, la iglesia metodista se dice que es la tercera iglesia protestante en el mundo, ¿no? Bueno, esperemos seguir siéndolo, y esperamos pues que este espíritu evangelizador que se nutre de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se acreciente en la experiencia desarrollada por los primeros metodistas, nosotros sigamos proclamando estas buenas nuevas en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde hay mucha preocupación, mucho temor, hay gente sin trabajo, hay gente que no tiene nada. Nosotros seamos esos brazos extendidos de Dios a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Entonces, una gran oportunidad para llevar la palabra de Dios y también llevar el consuelo, la ayuda necesaria. Yo me alegro mucho de saber que hay iglesias que están haciendo su labor, no solamente hablando de Dios, no solamente predicando de Dios, ¿no?, sino están llevando alimento, están ayudando a gente pobre, están preparando ollas comunes, ¿no?, en el barrio, están ayudando, llevando un pan, llevando algo para comer, y se están juntando, ¿no? Ahí he escuchado experiencias, ¿no?, de nuestra hermana Eliud, Abigail, Cesareo, Hilda, Esperanza, Ramiro, Albertina, cómo sus iglesias están allí involucradas en esta tarea de proclamar la palabra de Dios, que no es otra cosa que evangelizar, ¿no? Entonces, la pasión de Wesley, ¿no es cierto?, era muy importante de llevar el evangelio. Y ahí vemos, pues, que a Wesley lo sacaron del templo y bueno, no tuvo problema. Salió a las calles, salió a los aires libres. Ya no
a las catedrales, ya no a los templos. ¿Ve? Es como ahora, a nosotros nos han cerrado los templos. Bueno, no hay problema. Podemos hablar en la esquina, podemos hablar en el barrio, ¿no? Un ratito, nada más. O podemos hacerlo vía microondas, vía internet, ¿no? Y ahí entonces simplemente les digo, ¿no? Para no volver a repetir, la opción pues de Juan Huele en su énfasis evangelístico fue por los pobres, los campesinos y por los mineros, ¿no? Y ahí les dejo el PowerPoint que ustedes pueden leer un poquito más y ahí podemos ver este ministerio de él, ¿no? Bueno, quiero pasar a... Bueno, podemos leer esta parte que dice, Wesley y sus seguidores lograron recorrer toda Inglaterra llevando el evangelio de la gracia de Dios. Atravesaron largos caminos a través de las montañas de Gales, yendo a Irlanda y Escocia. Su pasión evangelizadora le llevó a predicar el evangelio a millares de campesinos, mineros y pobres, logrando que aceptaran a Jesús solo por la fe y liberarse de sus pecados, regocijándose de verse libres. Y eso es algo importante que sintieron estas personas, ¿no? Que se sintieron libres de toda atadura, de toda cuestión social, de toda marginación, de toda cosa que pudiera oprimir sus vidas. Se sintieron libres, liberados. No resolvieron inmediatamente el problema social, pero se sintieron, ¿no?, en su interior capaces de ser libres. Es por eso que uno de sus seguidores y mucha de esta gente que se convertía al Evangelio y que había salido de esta situación, muchos pasaron al Parlamento, muchos formaron el Partido Laboral en Inglaterra, muchos ayudaron a abolir la esclavitud, ¿no? Por influencia de esta pasión evangelizadora de John Wesley. Bien, entonces, para terminar esta parte, yo quisiera decir que John Wesley fue lo que Dios quiso que él sea, ¿no? Pero primordialmente y sobre todo un gran evangelista. Sacudió a su generación, dio lugar al gran avivamiento evangélico del siglo XVIII en Inglaterra y que luego se esparció por todo el mundo y ha llegado a nuestras tierras, a nuestras costas, ¿no? Esta es un poco esa pasión, pues, evangelizadora de John Wesley. Y hay que recordar que él no tenía otro medio que su caballo, ¿no? En su caballo, ahí él transmitía todo esto, ¿no? Él escribía, leía y salía a recorrer los diversos grupos de pacto que iba formando y los visitaba en circuitos, ¿no? Entonces, estas son experiencias pues, que hoy nos sirve a nosotros también de enseñanza, de experiencia, ¿no? Bueno, vamos a ver otro video que tiene que ver, a ver, vamos a ver aquí, que tiene que ver un poco esta experiencia de, a ver si me encuentro. No. A ver si está acá. Ajá, aquí está, que lo vamos a tratar de referirlo rápidamente porque ya lo hemos mencionado. Un poquito esta expresión de Wesley, ¿no? Que él va a decir, el mundo es mi parroquia. Y aquí podemos recordar que esta fue una experiencia tremenda, ¿no? El poder predicar fuera de los templos. Pero aquí hay otra experiencia que valdría la pena, hermanos, tomar en cuenta. El tema de que él, estando fuera de los templos, se sintió muy angustiado. ¿Qué iba a pasar?
¿qué iba a suceder? Él dice, el mundo es mi parroquia, pero no lo dejan entrar a los templos, no lo dejan predicar. Y aquí es donde ocurre una experiencia muy interesante que se las quiero compartir, y es cuando se da esta experiencia de la predicación al aire libre. ¿Qué es esta experiencia, no? Como a Weller no lo dejaron predicar en los templos, él se sintió mal. ¿Y ahora qué? Si yo he sido preparado, soy un ministro del Señor, mi lugar es el púlpito, ¿dónde voy ahora a predicar? ¿No? Estoy yendo a la fundación, estoy yendo pero la idea era cómo llegar a las personas. Y ahí es donde se encuentra con un amigo de él, ¿no? George Whitefield, que él es el que le va a decir, oye, mira, si no te dejan predicar en los templos, bueno, hazlo en la calle. Párate allí en el campo, párate en algún lugar y predica. Predica y la gente te va a oír. Ahora, George Whitefield ya había venido haciendo esta experiencia y entonces le dice, ¿no? Hazlo. Y lo invita a Bristol, una ciudad industrial, lo invita para que pueda predicar. Y dice, él en su texto, que él usó Isaías 61, 1, 2, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los abatidos, dice que él predicó ahí, en Bristol, en la calle, ahí, en el campo, predicó este pasaje bíblico, Isaías 61, 1, 2. Y ahí dice que empezaron las personas a convertirse. Y ese día, dice, llegaron a ser casi 20.000 personas mensualmente. Comenzaba a escuchar la palabra de Dios y a convertirse. Esta experiencia de salir fuera del templo, de salir a las calles, es una experiencia que se llamó, ¿no?, el aire libre. Ahora, hermanos y hermanas, de repente vamos a dar un momento para que ustedes puedan hacer unas preguntas y yo también quisiera escuchar un testimonio. Esta experiencia, hermanos, ¿cuántas veces la hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos utilizado este recurso, salir a las calles a predicar el Evangelio? Bueno, hoy en día casi salir al parque o salir a algún lugar y comenzar a predicar el Evangelio. Pero antes de la pandemia, ¿cuántos nosotros hemos usado este medio, ¿no? Hemos, digamos, utilizado esta forma de predicación al aire libre. Yo recuerdo cuando estaba bastante joven, salía con un grupo de jóvenes al parque y ahí se predicaba el Evangelio y mucha gente se convertía y se les invitaba a venir a la iglesia y muchos se quedaban. Pero hoy en día este método de predicar al aire libre ya casi no se usa, casi no se da. Pero para Wesley fue muy importante en la prédica al aire libre. Fue una experiencia muy interesante que para nosotros, ¿no es cierto?, los metodistas nos debe... Ahora, es cierto que las autoridades eclesiásticas no estaban de acuerdo pues, con Wesley, ¿no? ¿Cómo es que va a usar las calles para predicar? Y además, ¿qué hacía? Que mucha gente ya no iba a las parroquias. Mucha gente ya no iba a las catedrales, a los templos, sino que iba a escucharlo a él. ¿En dónde? En la esquina de la fábrica, en el campo, en las minas. Ahí iban y se detenían a escuchar las prédicas de Wesley. Entonces ya no iban a los templos, como que los templos quedaban medios vacíos, porque la mayoría del pueblo prefería escuchar el evangelio de los metodistas ahí en la calle, ¿no? Entonces, esta experiencia, diríamos, muy interesante para nosotros,
que nosotros deberíamos también ver, ¿no? De qué manera se sigue usando o ya no. Yo no sé cuál será la experiencia de ustedes en sus iglesias, si aparte de predicar en el templo, también predican en las calles, en las plazas, en los hospitales, en las cárceles, ¿no? Eh, Sería bueno escuchar, yo voy a tratar de darles un tiempo para que ustedes puedan también participar y contar sus experiencias, ¿no? Al respecto. Sé que hoy día por el tema de la pandemia no podemos salir ya como lo hacíamos, pero antes de esta experiencia, cuál era nuestra experiencia con respecto al aire libre, ¿no? Que algunas iglesias evangélicas la han tomado y lo siguen tomando, ¿no? Ahí yo he visto grupos que salen a las calles, salen a predicar, ¿no? Se paran en los mercados, pero no necesariamente son metodistas, ¿no? Son de otras denominaciones y salen a las calles y la gente se para, la gente escucha y muchos se convierten, ¿eh? Ahí con su megáfono. ¿No? Bueno, hoy en día pues no estamos usando el aire libre, estamos usando ¿qué? La multimedia, estamos usando las redes sociales, ¿no? Pero lo estamos usando como un medio también de evangelización. Bien, yo quería para pasar, vamos a ver si puedo entrar y ver la última que tengo acá, que es un tema, hermanos, que es importante también considerar, era que Weller consideró que la educación era un medio para el cambio. Y esto rápidamente lo quiero mencionar porque quiero que después ustedes puedan participar. Weller tenía mucho interés de que las personas pudieran aprender a leer, a escribir, salieran de esa ignorancia, porque era cierto que la educación era una educación privilegiada, ¿no? Solamente algunas personas con recurso económico podían tener a sus profesores en sus casas y les podían enseñar. Entonces, sobre este tema, Huele tuvo mucha preocupación para que mucha gente supiera leer, escribir y saliera de su ignorancia. Ya Susana Huele había dicho que las mujeres, antes de empezar a trabajar, lo primero que tenían que hacer era saber leer y escribir. Y seguramente Huele recuerda ese momento cuando su madre decía, ¿no? Las chicas tienen que primero aprender a leer y escribir antes de ir a trabajar a cualquier sitio. ¿Para qué? Para que puedan ser personas libres y puedan opinar. Entonces, Wesley en su ministerio consideró que la educación era un medio para el cambio. De ahí, por ejemplo, es que en Kingswood, ¿no? En una zona minera, él creó la primera escuela metodista, ¿no? En 1786, más o menos por ahí. Él crea en la zona minera una escuela para que vayan los niños y las niñas a prepararse. Entonces, para Wesley la educación era un vehículo, un medio para el cambio, ¿no? Ya no espiritual, ya no, digamos, con relación a su religiosidad, sino un cambio social, ¿no? Para que las personas sean, digamos, libres, puedan pensar, puedan participar y puedan escalar posiciones y salir de su ignorancia. Un ejemplo lo podemos dar con la experiencia de las escuelas dominicales. Ustedes saben que Reich, que fue el fundador de estas escuelas dominicales, un poco antes de Wesley, él cuando crea estas escuelas dominicales, los crea más que todo pensando en los niños mineros, ¿no? Pensando en estos niños que trabajaban 8 horas, 10 horas y salían de las minas y no iban nunca a la escuela. Entonces él se le ocurre, ¿no? A Rey usar los domingos para enseñarles, ¿no? A leer y a escribir.
este sistema de reunir a los niños los domingos, Wesley lo toma como una experiencia y lo va a utilizar en su movimiento, lo va a utilizar en digamos, en sus grupos, y entonces va a establecer que los domingos, en las mañanas, los niños pueden venir a ese espacio, ¿no? a ese lugar donde están predicando, para conocer la palabra, aprender a leer, a escribir, saber de matemáticas y saber de lenguaje. Pero Wesley aquí, preocupado por la educación, hace que los niños adquieran una disciplina. Los niños llegaban con el rostro sucio, lleno de carbón, ¿no? Entonces Wesley, ¿qué hacía? Lo primero que hacía era, y le decía a los hermanos, le lavara la cara con agua y jabón, los peinara y luego los ubicara en un espacio para comenzar a aprender a leer y a escribir. ¿Cómo Wesley les enseña a leer y escribir? Usando la escritura. Usando la escritura les enseña a leer textos bíblicos. Y así aprenden a leer y a memorizar muchos textos bíblicos. Entonces, esa era una forma como los niños iban conociendo la palabra de Dios, pero a la vez se iban educando. Y luego había un tiempo para enseñar matemática, geografía, historia, ¿no? Lenguaje. Y entonces, en ese tiempo, era una especie de preparación integral para los niños y las niñas. De ahí vienen las experiencias de las escuelas dominicales. Pero hoy en día, hermanos, nuestras escuelas dominicales han dejado de ser eso. Hoy nuestras escuelas dominicales, ¿a qué se dedican? Más que todo es enseñar la palabra de Dios, nada más. Ya no hay ese sentido de cómo prepararlos espiritualmente, por supuesto, prepararlos en la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios, pero ¿qué más? ¿No? Y ahí es donde creo, y me gustaría escucharle a usted, es que nuestras iglesias han dejado, ¿no? Ese rol que tenían las escuelas dominicales en los tiempos de Wesley. Era espacios de transformación, de educación, de formación, de enseñar la palabra de Dios, pero también el conocimiento. Por eso que después los colegios metodistas, cuando se crean con esta visión, ¿no? Se crean con la misión de enseñar el conocimiento humano, enseñar el saber, ¿no? Digamos, universal. Pero, además, conocer la palabra de Dios, ¿no? Conocer, ¿no? A Dios como el Creador y hablar de Dios y hacer que sus vidas puedan ser también transformadas espiritualmente. Entonces, esta experiencia de la educación como un medio para el cambio es algo que Wesley lo tuvo muy presente. Y por eso la Iglesia Metodista a través del mundo ha creado muchas escuelas, ¿no? Y ha sido pionera en educación. Y gracias a Dios tenemos colegios muy importantes, muchas universidades que han logrado transformar personas y las han hecho líderes, ¿no? Y han sido útiles para la nación. En Perú tenemos experiencias, ¿no? No sé, en México, en Bolivia, de repente en otros lugares podemos también tener estas experiencias. Bueno, yo quería un poquito hacer un recuento de estas cosas acerca de los puntos importantes del metodismo. Y me gustaría más bien entonces escucharles a ustedes o escuchar con alguna pregunta o alguna experiencia de estos temas que hemos venido hablando, ¿no? Acerca de la conversión, ¿no? ¿Qué significa hablar de conversión hoy en día? Y más aún en tiempo de pandemia, ¿cómo es que esto se da? ¿No? ¿Necesitan las personas
encontrarse con el Señor. Cómo esta pasión evangelizadora sigue vigente en nuestras iglesias metodistas. Cómo entendemos, ¿no es cierto?, este concepto de Wesley: el mundo es mi parroquia. ¿Qué significa para nosotros los metodistas del siglo XXI? El mundo es mi parroquia, ¿ya? Y por último, bueno, ¿cuál es el rol de nuestros colegios metodistas hoy en día? Yo sé que ahorita los colegios están cerrados. Lamentablemente están cerrados, no se puede enseñar, se está utilizando el medio virtual, criticado por algunos, qué sé yo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo como colegios hoy en tiempos también de pandemia? Bien, quisiera dejar un tiempo para que de repente ustedes puedan hacer algunas preguntas. Ya la hermana Ani le va a pasar los PowerPoint completos, ahí están todo el contenido completo, lo pueden leer. Pero yo quisiera tener más bien un espacio de preguntas, de experiencias y enriquecernos, ¿no? Y también recuerden que les pedí que nos compartieran qué se estaba haciendo, ¿no?, para amenguar este tema de la pandemia. ¿Sí? Bueno, por ahí nuestro hermano Martín, que es el que monitorea, espero que por ahí alguien quiera decir algo, comentar algo, compartir algo. Gracias, pastor. Levantó la mano la hermana Betty Flores. Ah, Sí. hermana Betty, ¿cómo está? Muy bien, pastor, mucho gusto en saludarlo nuevamente a todos ustedes. Muchas Um, gracias. yo doy ¿Qué gracias nos a Dios, cuenta? pues una de las cosas que usted preguntaba al principio era precisamente si hemos estado predicando la palabra de Dios afuera, considerando al mundo nuestra parroquia. Y yo doy Así es. gracias a Dios porque creo yo, digo, aquí hay varios hermanos de México, metodistas, amigos muy queridos, pero creo que la Iglesia Metodista de México, digo, no en su totalidad, pero alguna parte lo estamos haciendo. Tenemos proyectos sociales, por ejemplo, tenemos un proyecto con migrantes y es una muy bonita manera de poder compartir con ellos la palabra de Dios, orar con ellos, cantar con ellos, porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos, como lo tuvo Wesley, es la necesidad. Y la necesidad está. Entonces, si atendemos a la necesidad, pues habrá siempre esta palabra de Dios que consuela. Y yo doy gracias a Dios por este ministerio, como otros que tenemos en la Iglesia Metodista en México, pero el ministerio con migrantes ha sido muy, muy gratificante, porque ellos tienen esta necesidad de Dios, como todos la tenemos, ¿no? Y en cuanto a la escuela dominical, yo también he creído, bueno, conforme lo trabajó Wesley, era atendiendo justamente a la necesidad que había en ese momento, de que los niños pues eran analfabetas, no por la misma situación del trabajo y todo. Y yo he pensado, lo he comentado, no hemos logrado mucho, ojalá que ahora después de la pandemia podamos lograr, pero tener escuelas dominicales por módulos, e invitar no solamente a los congregantes que ya participamos en iglesias, sino a nuestras comunidades, a nuestras colonias, por ejemplo, un módulo de finanzas familiar, ¿no? Que yo creo que todos tenemos necesidad, los jóvenes de cómo ahorrar, las amas de casa de cómo también poder estirar un poco más el gasto, en fin, un módulo de 3 meses suponiendo de finanzas. A mí me encanta lo de huertos, que ahora, bueno, pues creemos que después de esto nos va a ayudar mucho también tener un huerto en casa, pues un módulo de 3 meses de huertos o cosas así, donde no solamente, claro, el fundamento es la palabra, pero que no solamente sea para nosotros, sino para toda nuestra comunidad. Eso pensaría yo, pastor y hermanos. Muy Gracias. bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia? El pastor Abraham, Manuel. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Manuel. Usted atento ahí, listo para participar. Qué bien. Quiero tocar algo de Wesley, precisamente en el sermón 27. Wesley habla del ayuno. Que está en el sermón del monte. Y establece
como también dice el texto que está en Mateo 6, 16 al 18, Jesús habla sobre los que ayunan por ser vistos y destacados por su religiosidad. Pero también se dirige a los apóstoles y le dice, ustedes cuando ayunan y le dan instrucciones, lávense la cara, no demuestren que han ayunado, porque los otros lo hacían para ser destacados y decir que religiosos y que cristianos son. Jesús le da esas instrucciones que sean reservados. ¿Por qué? Porque si ayunan en secreto su Padre, que lo ve en secreto, lo recompensará en público. Entonces, está estableciendo dos tipos de religiosos, uno que por, digamos, ser destacados por la gente, y el otro que hace el ayuno para un crecimiento y un fortalecimiento espiritual en la fe. Hay una diferencia en esas dos posiciones. Y trayendo eso a nuestra imagen de la iglesia actual, Wesley también dice que el Evangelio llegó a su corazón y él entendió cuál era la misión que se le había encargado. No llegó a su conocimiento intelectual, sino a su corazón, que hay una diferencia totalmente. Él entendió cuál era su misión, cuál era el propósito de su llamado. Entonces, por eso que él comienza a hacer un trabajo evangelístico, tal como usted lo está explicando, y llega, digamos, a multitudes. Es llegar al púlpito de la iglesia anglicana y dice, el mundo es mi parroquia, y se va a las minas, se va a los centros donde hay mayor población, y comienza a predicar, y la gente empieza a entender. Porque bien, hermano, quisiera saber si usted tiene alguna pregunta, porque hay otros hermanos también que quieren participar. Yo lo que quiero establecer es la diferencia de esta iglesia con nuestra iglesia actual. Ya, ok, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es una iglesia tradicional que no sale de sus cultos dentro del templo, dentro del templo, pero no hay una manifestación, digamos, pública. Entonces, esa es la diferencia que quiero establecer. Tengo algo más que decir, pero como usted me dice que hay gente, hay otros hermanos que quieren intervenir, hasta ahí, digamos, puedo bien. Lo que entiendo que usted está diciendo es que muchas iglesias hoy en día se han quedado en sus templos y no salen hacia afuera a predicar la palabra de Dios, ¿no? Bien, bueno, esa es una realidad que tendríamos también que ver. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera participar. Por ejemplo, que ya usted está hablando del ayuno, ¿no? Ani está por ejemplo, levantando. Jesús dijo... A ver, hermana Ani, escuchamos. Sí. Pastor, hay bastantes cosas que se rescatan de la tradición, ¿no? Y algo que usted lo volvió a mencionar en esta clase es la importancia de que toda mujer sea educada, ¿no? Antes de empezar a trabajar. Y bueno, sabemos que la realidad nos dice lo contrario, ¿no? Hay muchas mujeres que por diferentes motivos no han podido alcanzar una educación básica, ¿no? Entonces, yo lo que valoro bastante, no porque ahorita esté a cargo de la asociación femenina, sino porque lo he visto desde hace varios años en las mujeres y quizá es una práctica que no se ha venido observando o valorando quizá, ¿no? O visibilizando, es el hecho de la educación de pares, ¿no? El tema de cómo es la experiencia de la maternidad de muchas hermanas también puede servir de ejemplo o de guía, ¿no? Para las, y hoy también, en especial en esa pandemia donde las mujeres han tenido, o la familia ha tenido que asumir más roles, ¿no? El tema del cuidado de los niños todo el día, el apoyo en la educación, ¿no? Con las clases virtuales, más también el hecho de también convivir en un espacio que a veces no es tan grande. Entonces, cómo esas oportunidades también nos permiten
ayudar a las personas a aliviar sus necesidades, que no siempre son las económicas, ¿no? Sino también cómo poder seguir, fomentar la familia, ¿no? O sea, cómo está estructurada, cómo ayudar, ¿no? A la mujer y a al padre también, y a todos los miembros a poder ser familia en esos tiempos, ¿no? A poder brindar a Ajá. los niños la orientación, a poder también seguir continuando por ejemplo, la escuela dominical, ¿no? Porque para mí, Ajá. desde mi experiencia, el hecho de leer la Biblia desde pequeñita me ha ayudado, por ejemplo, a entonar, ¿no? A saber leer, a no tener temor, por ejemplo, de cuando piden que alguien lea la lectura los domingos, a pasar, ¿no? Entonces también cómo Ah, vamos nosotros también animando a las familias jóvenes a, a cumplir ese rol, ¿no? Y también por otro lado, a conversar, ¿no? Con entre mujeres sobre los desafíos que hay ahora con la crianza, ¿no? Más ahora en la pandemia. Y pienso que esa es una forma de suplir necesidades que también ayudan al espíritu, ¿no? Y ayudan a ver que somos parte de una comunidad, ¿no? A pesar de estar distanciados. bueno, Bien. qué bien. Gracias, hermana. Solamente una cosita quiero agregar sobre el tema del ayuno. Es cierto que tenemos que cuidarnos, tenemos que curarnos, tenemos que recurrir a la medicina, pero a veces olvidamos estas palabras de Jesús cuando le dijo, cuando alguien le preguntó cómo es que se podían echar demonios, ¿no? Males. Y Jesús dijo, este género sale con oración y ayuno. Entonces la pregunta hoy en día es, aparte de los cuidados, de las medicinas, ¿cómo estamos como iglesia ayudando a que esta pandemia desaparezca utilizando el ayuno y la oración? ¿Cómo lo estamos haciendo? Sería bueno también compartir esta experiencia, ¿no? Estamos ayunando, estamos orando, además, ¿no? Del tratamiento, del cuidado, de todo lo que tiene que darse. No sé si alguien nos pueda compartir alguna cosa. Sí, sí, pastor. Y Nancy es un hermano que ha levantado la mano y quiere participar. Adelante, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. ¿Usted de dónde es? Un ratito, activa tu... ¿El audio? Sí, el audio, ya está. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Ahora sí lo, sí. ahora sí lo pastor, vemos. ¿cómo está, pastor? Bueno, Le bendiga. Mi nombre es Fernando Conga, sino que está ahí con el celular de mi mamá porque el mío no agarra muy bien. ya. ¿Desde dónde nos está Sí, viendo? y más bien le agradezco bastante por este conversatorio, ¿verdad? Que lo vi por Facebook y es muy bonito, realmente. O sea, yo soy de acá de Lima, Perú. Ah, qué bien. No soy metodista, soy de la Iglesia Cristiana de Ayamiento, Tiempo de Restauración, pero Ah, realmente he bueno. estado siguiendo bastante la labor de la Iglesia Metodista, ¿no? Bienvenido, hermano. De Lima. Ya, ok. ¿Qué nos, qué nos puede decir, hermano, con respecto a lo que estamos tratando Sí, sobre el énfasis evangelístico, el aire libre, el ayuno y la oración, la educación, eh, como iglesia en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo ve usted o qué sugiere, no? ¿aló? Sí. Sí, Sí, escucho. Sí. ¿Me escuchan? ¿algún otro aporte? Sí, te escuchamos. ¿Algún otro Ya, aporte? sí me escucha, pastor, digo. ¿Qué piensa Adelante. de lo que Ya, ahora dice? sí. Ya, Sí, ok. sí, perdón, no me escuché, había cortado. Si no, le quería preguntar, ¿cómo se llama? Si me pudiera dar en qué diario aparece cuando Wesley dice, quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia, ¿no? Si me pudiera decir la fecha donde aparece para poder revisarlo. Bueno, gracias a Dios he estado revisando un libro que vi en el Instituto de Estudios Wesleyanos, que se llama De los Apóstoles hasta Wesley, ¿no? De la perfección cristiana, y realmente me ha Ya, gustado mucho poder entender y comprender todo lo que pasó en el avivamiento del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, gracias a Dios nosotros, ya. como le digo, usted al haber tomado esos, como le digo, esos ejemplos de Wesley,
de la predicación al aire libre realmente es muy importante hoy día para la iglesia, ¿no? Particularmente nosotros salimos acá en Lima, en los distritos de Santa Anita, Pitarti, Pachacamac, aires libres. Antes de la pandemia salíamos los días miércoles y sábados a poder predicar, ¿no? Te llevábamos megáfonos, algunos instrumentos musicales, y realmente era bonito. Al inicio fue bien difícil porque la gente se oponía, esto, el otro, pero luego ya a medida que fue avanzando, gracias a Dios, venían a convertirse bastantes personas. Incluso se habían comprado sillas y se ponían las sillas y se llenaba. A veces pasaban al altar como 20, 25, 30 personas y era bien, bien bonito realmente. Y bueno, esa es una bendición que la iglesia tiene y creo que nadie debería perder, ¿no? Y pastor, le comento también, por último, así, siendo breve, verdad que todo lo que Wesley hizo, ¿no? Por obra de Dios, yo siempre sigo al Instituto de Estudios Wesleyanos por Facebook, entonces veo a veces lo que cuelgan así, y siempre me ha gustado bastante la educación. Y bueno, ¿cómo se llama? Lo que hemos visto ahora es que gracias a Dios estamos haciendo nosotros un voluntariado cristiano virtual, ¿no? Donde estamos ayudando a estudiantes de primaria en Pachacamac, en Lima, ¿no? Para que puedan reforzar, porque lamentablemente la educación peruana en estatal, virtual, bueno, tiene un problema con respecto al tema de la educación, ¿no? Y entonces nos vamos haciendo reforzamiento escolar. Sí, pastor. Bien, ya. Yo le diría, hermano, que si usted me puede escribir a mi correo, yo le puedo mandar ahí el libro, las obras de Wesley, dónde está y la cita esa que usted me está pidiendo. Sé que es 1739. ¿Ya? Ok. Sí, gracias, bien. Bien. Pastor, quiero leer el comentario del hermano Cesareo Martínez, que nos dice, Albert C. Oulter menciona en su libro Evangelismo y Teología en el Espíritu Wesleyano, que se esperaría de la iglesia evangélica un reavivamiento. Él menciona que podría haber sucedido a finales del siglo XX. Me parece que no se ha dado, y de allí la importancia de retomar las enseñanzas de Wesley para aplicarlas. El regresar a la normalidad significa un gran reto para los metodistas y tal vez sea la gran oportunidad. Escribió Cesareo Martínez. Sí, hermano, de acuerdo. Yo creo que esa experiencia de Wesley no debe quedarse en la historia. Esa experiencia se debe dar siempre en nuestras iglesias metodistas, ¿no? Esa experiencia de que cada vez sintamos esa pasión por comunicar el Evangelio, y eso va a llevar a formar los famosos grupos de pacto o la célula, y ahí vamos a ver el crecimiento de la iglesia. Hermano, antes que termine, porque ya va a acabar la hora, yo quería decirle las preguntas que les tengo, o de repente nuestra hermana Ani le manda por correo las preguntas, o el hermano Martín, para que ustedes me puedan responder. Y hay unas preguntas que tienen que ver con lo que hemos estado viendo en esta ya noche, ¿no? Porque ya se hizo de noche, ya se fue el sol. Sí, ¿qué dice hermano Martín? ¿Leemos las preguntas o Sí, leemos. Va a pasar a sus correos? Sí, podemos leerlo, pero también vamos a pasar a los correos. Primera pregunta. Primera pregunta, rapidito nomás. Primera pregunta. ¿Qué rol cumplió el Club Santo en la vida de John Wesley? La segunda pregunta. ¿Cuán importante fue la experiencia en Georgia? ¿Cuán importante fue la experiencia en Georgia? Tercera pregunta. ¿Cuál fue el impacto de la conversión de John Wesley en la historia de Inglaterra? ¿Cuál fue el impacto de la conversión de John Wesley en la historia de Inglaterra? Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el mayor interés de John Wesley luego de su conversión? ¿Cuál fue el mayor interés de John Wesley luego de su conversión? 5. ¿Qué significa para los metodistas hoy la expresión "el mundo es mi parroquia"? ¿Qué significa para los metodistas hoy la expresión "el mundo es mi parroquia"? Y finalmente, 6.
¿Cuál es el aporte de la Iglesia Metodista en la educación? ¿Cuál es el aporte de la Iglesia Metodista en la educación? Son las 6 preguntas que vamos también a través de los correos y a través de nuestra hermana Ani hacer llegar a todos y a todas estas preguntas para que podamos también recibir sus respuestas, comentarios y aportes. Amén. Sí, pastor. Sí. Amén. Sí, yo espero eso y también decirle para los que recién se conectaron que estamos pensando dar un diploma de participación a los que han participado y están mandando su respuesta para que lo tengan como algo que les valga la pena. Y para la próxima clase, que es la última, vamos a ver la teología de Wesley, vamos a ver qué pensamos, qué creemos los metodistas de hoy y por último, cuál es la identidad del metodista, ¿no? Esos temas los vamos a ver en la próxima clase y última, ya se acaba el curso, pero bueno, será motivo para que en otro momento, no con una pandemia, pero en otro momento podamos establecer de repente otro espacio, ¿no? Otro espacio, más allá de la pandemia. Sí, Bueno. Pastor Bravo, un ratito, antes de hacer la clausura oficial, yo quería recordarles a los hermanos y a las hermanas que, bueno, seguramente alguno de ustedes no ha podido asistir a alguna de las clases, pero en el correo anterior que mandé les invité a seguir la página de Facebook de la Iglesia Metodista del INSE. A través de esta página vamos a colgar las clases anteriores para que ustedes también puedan verlas y también, como decir, ponerse al día, ¿no? Ajá. Eso es lo que quiero decir. Ajá. Gracias. Sí, decirle a la hermana Hilda que las preguntas que hemos hecho ahora las van a pasar por correo y tienen una semana para poderlas responder. Sí, pastor. Entonces, yo creo que ya al término ya de esta tercera sesión vamos a dar gracias a Dios por todo este tiempo y estemos motivados para continuar en la siguiente sesión. Agradecer por la presencia de cada uno de ustedes, saludarlos en el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Eterno Padre, gracias te damos por este tiempo, bendecimos tu nombre y gracias porque a través de la historia y a través de los escritos que podemos ir reflexionando acerca de nuestra identidad, acerca de cómo hoy ser una iglesia relevante, acerca de cómo hoy como hijos y como hijas podemos también llegar a nuestro prójimo y de una manera efectiva. Sigue, Señor, acompañándonos durante este tiempo, protégenos también, Señor, de todo mal, y a nuestras familias, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas quienes en esta oportunidad nos unimos, y a aquellos también que conforman nuestra gran familia como iglesia. Bendice, Señor, y que tu gracia y tu amor alcance a cada uno de ellos. Gracias, buen Dios. Te agradecemos siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, cuídense, tranquilos y recuerden, el ayuno y la oración ayuda mucho también. Adiós. Sí, Amén. pastor. Que el Señor les Buenas bendiga. noches. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Adiós.